Bienvenidos amigos a un nuevo video de Reduced Transmission. Hoy venimos a explicar algo que les puede ayudar a muchísimos nuevos jugadores, y es el tema del HUD y las funciones del videojuego, chicos. Sí, claro que sí. Y también pues a despejar algunas dudas con respecto al VIP y cómo ganar dinero y cosas así, ¿no? O sea, cosas que te pueden ayudar a la hora de jugar y disfrutar este videojuego, que para mí personalmente es hasta el momento el mejor juego off-road que yo he probado en celulares, chicos. Así que bueno, si ustedes tienen algún mejor videojuego, acá en los comentarios me lo pueden dejar. Así que chicos, empezamos de inmediato amigos, mostrando más que nada el tema de los Card Shop. Ok chicos, aquí hay mucha incógnita, y es que muchos se preguntan que si comprando el VIP tú adquieres un vehículo, por ejemplo este, y si ya se te termina el VIP, el vehículo desaparece cuando lo compras, ¿vale? Porque con el VIP lo puedes comprar sin llegar a cierto nivel, y sin el VIP lo tienes que comprar pero llegando a cierto nivel. Por ejemplo, este carro de acá, yo recuerdo que es de nivel 11, entonces cuando yo estaba en nivel 11 yo tenía el VIP, lo podía comprar, pero si no tenía el VIP no lo podía comprar porque no era nivel 11. Entonces, cuando tú lo compras teniendo el VIP, a ti se te queda el vehículo, ¿vale? A ti se te queda el vehículo, pero los demás vehículos sí tienes que desbloquearlos llegando a cierto nivel, ¿ok? Entonces, los vehículos VIP, solamente exclusivos VIP, que son este de aquí, este de acá, y también tenemos este de aquí, chicos. Hay vehículos, esos tres, creo que son solamente tres. Esos vehículos son exclusivos para el VIP, ¿vale? Para los miembros del juego. Dichos vehículos no se pueden comprar ni nada. Simplemente los vas a tener si tienes una membresía comprada en el videojuego. Así que esto de aquí, pues sí, exclusivamente para los que compran membresía. No lo puedes comprar fuera de ahí. Ahora, esto acá abajo, en la parte inferior, nos aparecen 4 botones. El de ir para atrás, tuneo, mejora de potencia y información. Cuando tú le das a información, lo que hace es que te lleva a la página de Wikipedia de dicho camión, para que tú conozcas la historia, el rendimiento, la potencia y algunas imágenes del videojuego, del camión, perdón. Así que eso es sencillito ahí. En el tema de improve o potencia, pues es simplemente el tema de, déjame elegir un vehículo que sea mío, por ejemplo este. Acá pues simplemente es mejora de potencia, velocidad y frenado. A medida que vas mejorando va aumentando el precio, ¿vale? En el tema de tuneo sí que hay cosas bien interesantes. En el tema de protección nos aparecen las defensas delanteras, ¿ves? Esas defensas todas agregan mayor protección a nuestro vehículo. Por ejemplo, la última agrega un 700% más de durabilidad a nuestro vehículo, chicos. Los precios son bastante módicos, 500, 800, como máximo 2000 RT, ¿ok? En el tema de llantas, también hay una buena mejora. O sea, el tema de llantas no estoy claro qué es lo que aumenta. Supongo que rendimiento del vehículo en el terreno. 90% de rendimiento del vehículo en el terreno. Diría yo que es eso, ¿no? Pero todas agregan algo, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo las últimas que son las mejores, y con ellas me va bien en barro. Pero si yo quiero ir en un tema de asfalto o algo así que no haya tanto barro, pues puedo elegirme algún tipo de llanta diferente, ¿vale? Eso para que lo tengas en cuenta. Y ya sería todo. El tema de pintura, pues es pintura. No aporta nada. Ahora, en el tema de las configuraciones sí que hay cosas interesantes. El Use Stick es como que una ayuda para cuando vas a irte a un mapa drift. Sí, en este videojuego hay mapas que son exclusivos para el drift. El Active Gas Pedal es para que, ahorita en gameplay tú lo vas a ver, pero básicamente es que si tú tienes el pedal de acelerar aquí, se te quede fijo ahí, no se te regrese para abajo, ¿vale? Eso es el Active Gas Pedal. El tema de la visibilidad de distancia es para ajustar pues el rendimiento del juego. Si tienes un celular gama media, ponlo en la mitad. Si tienes un gama baja, déjalo bajito.
Si tienes un gama alta, pues déjalo al máximo. Las partículas de luces son efectos que pueden salir por ahí. La resolución de la pantalla yo la tengo al máximo porque tengo un dispositivo gama alta. Si tú tienes un gama baja, ponlo ahí para que te vaya fluido. Las sombras extras yo las tengo desactivadas porque pues es sombra extra y no me interesa, la verdad. El juego ya es bastante oscuro como para agregarle más oscuridad. Deformación of Dirt. Eso es para activar el lodo en el juego. Al menos eso es lo que entiendo yo. Si no es así, me corriges. El HDR y luego los 60 FPS activados. Eso sería en cuanto a la interfaz. El single player y el multiplayer se caracterizan por... El single player pues no te muestra todos los mapas. El single player solamente te muestra estos mapas de aquí, ¿vale? No son todos los mapas. Tú pensarás la primera vez que juegas, dirás, bueno, qué poquitos mapas. Y no, en realidad en el single player pues no están todos los mapas. En el multiplayer pues la palabra lo dice, es multiplayer, pero la diferencia es que hay muchísimos más mapas. Acá te salen las salas que están actuales en el servidor donde tú estás conectado. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el servidor de USA. Eso sí, les recomiendo yo que cuando van a jugar multijugador se guíen por el servidor que tiene menos ping. Si yo me conecto al servidor de Asia, te darás cuenta que automáticamente el ping va a cambiar de 100 algo a... Qué raro se escuchó eso. Mira, más de 300. No, increíble, ¿no? No puedo jugar, no puedo meterme a una sala como esa porque me va a ir súper lagueado el juego. Así que me va a ir con muchísima latencia. Voy a andar parpadeando todo el rato. Así que mejor elijo el servidor que esté más cercano a mi país. En este caso es el de Estados Unidos, que tengo un ping de... Ahorita se acomoda... perdón. Pensé que había seleccionado Estados Unidos, pero había seleccionado Europa. Ahora el ping de inmediato debe bajar y me mostraría, ahí se actualizó ya, perfecto, y me mostraría la lista. Entonces, bueno, acá tenemos simplemente crear sala, los amigos que tenemos en el juego y el garaje sería para regresar hacia atrás. Las salas tienen un máximo, vamos a crear una. Por cierto, para unirte tienes que tocar acá el tema de donde dice Join, ¿vale? Tú tocas ahí y te unes. Ahora, para crear una sala, básicamente tocas en Create Game y pues simplemente pones el nombre de la sala. Puedes tener un máximo de 12 amigos jugando en dicha sala y un mínimo de 180 minutos, que serían 3 horas, y un máximo de 300 minutos, chicos. Así que eso es muchísimo tiempo suficiente para farmear dinero, divertirse y bueno, pasarla bien. Entonces... acá en el multijugador tenemos muchos más mapas. Como te das cuenta, mira, tenemos Rally, que es el último que agregaron, Stone, que es el penúltimo, y muchos otros mapas más, que la verdad es que están bastante increíbles y todos están muy grandes, chicos. También pues son bastante extremos y difíciles, algunos de ellos. Probarlos todos y te darás cuenta cómo son, ¿vale? Ahora pues simplemente... Muy bien amigos, ahora les voy a explicar algo más, pero antes déjame decirte que si no eres miembro del canal, pues vete uniendo, porque si te gusta este videojuego vas a tener la oportunidad de participar en un evento que tengo para los miembros premium, en el cual voy a estar regalando un premio muy bueno. Y bueno, dicha competición se va a llevar a cabo el día 23 de abril, chicos. Así que pues váyanse uniendo a aquellos que les gusta este videojuego para que se la pasen bien y puedan competir por un premio bastante jugoso, que por cierto le mando un saludo enorme a todos esos miembros premium del canal y los miembros light también, por supuesto que los llevo acá en el corazón, chicos. Muy bien, ahora estamos en la interfaz o en el HUD del gameplay y aquí básicamente te voy a enseñar muchas cosas que quizás tú no sabías. Primero que nada, por acá arriba tenemos el tema de los indicadores de revoluciones por minutos, combustible y daño del vehículo. Daño de vehículo y combustible lo puedes, si pierdes combustible o se te daña el vehículo, ves un anuncio y restableces combustible. Pero si tienes el plan VIP o cualquier otro plan, creo que puedes tocarlo y no ves ningún anuncio y ya se restablece todo. Aparte, en el videojuego los compañeros pueden llevar combustible y pueden llevar reparaciones para, si no puedes ver anuncios, pues
ellos te ayudan y te hacen el favor de repararte o llenarte el tanque de combustible. Ahora, chicos, por acá tenemos el tema del winche, que si lo tocas te salen dos opciones, que es una, es habilitar el winche para tú ponerlo en cualquier árbol por ahí, con una longitud máxima de 25 metros. No puedes enganchar un árbol que esté más lejos de eso. Y bueno, ya sería poner on, activas el pedal y ahí se va tirando, ahí vas tirando del winche, ¿ves? Ahí va aplicando tensión. Bien, perfecto. Viste que yo tenía el freno de parking puesto y el vehículo se estaba moviendo. Eso era el winche haciendo su trabajo. Ahora para quitarlo simplemente desconectas ahí y listo. Y por otro lado tenemos este otro botón que sería para activar el punto de enganche de tu vehículo. Bien sea que quieres remolcar a alguien o que tú quieres que alguien te remolque. Eso sirve para eso. Y acá la bocina. Perfecto, chicos. Por acá las marchas. Por acá pedal. ¿Qué es lo que te decía del pedal activo? Es esto, mira, yo lo toco y lo dejo ahí, ¿vale? Y ahí pues me concentro en la conducción y no en acelerar o frenar, ¿vale? Cancelamos ahí, listo. Bueno, por acá tenemos el tema de los participantes, los que hay ahorita en la sala, el ping, y para añadirlos al amigo, por acá nos sale el nombre de la sala y cuánto tiempo demora en cerrar dicha sala. Que como ves, esta era una sala de 5 horas. Perfecto. Por acá tenemos el chat y eso sería todo por allá. Por acá el tema de la cámara. Acercamos y podemos alejar también. Podemos cambiar de cámara también. Que ojo, cuando tú cambias de cámara y quieres, por decir así, te mueves. Por ejemplo, yo me voy a mover esta cámara, la muevo aquí. Y quiero restablecer la cámara, simplemente toco una vez más en la cámara y ahí se restablece. Este botón que aparece aquí, ¿vale? Es para mirar para atrás. ¿Ves? Ese botón sirve para mirar hacia atrás. Y ya estaría. Bueno, acá tenemos el parking y listo. Ahora, este menú de aquí que tiene bastantes opciones, algunas personas como que no la entienden o no la utilizan. Primero que nada tenemos el tema de encender vehículo. También tenemos el tema de reducir la presión de aire de las llantas. Esto lo que hace es aplicarle un poco más de tracción a las ruedas o agarre al vehículo, mejor dicho, cuando estás en una subida muy empinada o bien atascado en el lodo y empiezas a patinar las llantas. Bueno, tú activas eso y lo que hace es reducir la presión de las llantas. Y nótate que hay algo bien interesante y es que sí se nota, o sea, sí que se nota, mira. Ahorita me voy a acercar y sí que se nota cuando la presión de las llantas está baja o cuando está alta, mira. ¿Ves? Qué guapo, ¿no? Por acá las luces, por acá el tema de reducir la transmisión. Esto lo que hace básicamente es acortar el tema de meter las marchas. El vehículo va a estar metiendo las marchas mucho más rápido si vas a tener más potencia a corto tiempo. Restart funciona para reiniciarte. Ahí lo único que haces es reiniciarte al sitio de inicio. Y ya sería 10 segundos de una fotografía. Acá te da 10 segundos para tomar una foto, una captura. Y ya sería. Ahorita que pasan los 10 segundos ya verás cómo solito vuelve el HUD. El mapa, chicos. El mapa es... Bueno, este aquí no tiene mapa. Déjame irme para un mapa que tenga mapa. Que tenga GPS. Pero antes te explico esto del AWD y el RWD. Cuando tú lo pones en AWD, lo que va a hacer el vehículo es tirar de todas las ruedas. Todas las ruedas van a estar girando a la misma vez y eso te aplicará más tracción y más velocidad, más potencia, puede decirse. Y si lo tienes en RWD, sería como que para la tracción a las ruedas traseras. Y funcionaría bien para la hora de remolcar a alguien, porque la potencia se concentraría solamente acá atrás. Y ahí remolcas más rápido. Ahora tenemos un botón aquí, que este botón de banderitas es baja la suspensión, ¿vale? Baja la suspensión, pero con un propósito: a aplicar más velocidad a nuestro vehículo. Si tú lo tienes desactivado,
pues la suspensión sube. En todos los vehículos pasa igual. Todos los vehículos que tengan esta banderita, porque no todos los vehículos tienen esa banderita. Cuando la tienes activa, pues tienes más velocidad, pero tienes que tener cuidado porque cuando tú lo tienes así, el vehículo va a resistir menos. Entonces te vas a chocar mucho más rápido. Perdón, se te va a dañar el vehículo mucho más rápido cuando chocas y todo lo demás. ¿Sí viste la arrancada? ¿Sí viste la arrancada? Mira, con super potencia. Y ves, ahí me voy golpeando todo el rato. Ahí voy todo el rato golpeándome y no tengo tanta potencia. Ahora, voy a aplicar el tema de AWD y vamos a quitar el tema de la velocidad. Ahí estaría. Y ahora sí, vámonos. Mira. ¿Ves? Todas las llantas tiran por sí mismas. Perfecto. Y cuando tengo la reducción de transmisión activada, pues el vehículo va a ir mucho más rápido tirando marchas. ¿Vale? Ahí estaría, chicos. Eso sería el HUD. Ahora voy a explicar algo del mapa bien rapidito, porque el mapa tiene unas cosas bastante interesantes que muchos quizás no conozcan. Muy bien, amigos, genial, estamos en un nuevo mapa y acá, como te puedes dar cuenta, tenemos GPS, chicos. Bueno, no es un GPS, es un mapa del terreno. Acá el mapa tiene varias cosas interesantes. Primero que nada tenemos el sitio de... Espérate que voy a poner parking para no irme. Tenemos el sitio de carga, que es el logo este o el icono este de una industria, y lo tenemos por acá en el punto A1. Y luego tenemos el tema de... ¿dónde vamos a dejar la mercancía que recogemos en el área de carga? Que serían los delivery points, los puntos de entrega. En los mapas tendremos, creo que 3 y 2. No estoy seguro, pero creo que son 3 y 2 puntos de entrega. Así que nosotros elegimos cuál entregar. Acá tenemos un botón de SOS que cuando tú lo tocas, en el mapa vas a salir con la señal de auxilio, ¿vale? Wow. Voy a ir a este sitio de aquí del signo de interrogación a ver de qué se trata eso. Y bueno, si lo quitas, pues ya te quitas la señal del SOS. Ah, y cuando estás activo, cuando tienes esa señal activa, acá en el camión, al compañero tuyo le va a salir el logo de SOS en la cabeza tuya. Y bueno, ahora, el mapa tiene varias secciones. Se divide en 4 secciones, A, B, C y D. Y cada letra está seccionada por 4 subsecciones, que sería 1, 2, 3 y 4. Esto sirve para la comunicación y la ubicación de los compañeros. Por ejemplo, yo ahorita estoy en el sitio C3, es decir, en la letra C y en el cuadrante 3. Si un amigo tuyo dice, bueno, Eder, vamos a agarrar una carga en el A1, vienes acá, agarras una carga y la vamos a entregar en el D3. Sería el sitio de entrega del D3, ¿vale? Esto puede venir muy bien porque hay mapas que son bastante enredados y bueno, se entiende mejor la comunicación. Y ya sería, chicos, en el mapa tenemos sitios para cargar combustible y últimamente creo que están agregando sitios para reparar el vehículo. Pero de todas formas, como te lo dije antes, tú puedes reparar el vehículo con ayuda de tus amigos o viendo anuncios, y si eres VIP, pues gratis totalmente. Así que, chicos, ese es el video que les traía para el día de hoy. Un video bastante interesante, considero yo, para todos aquellos nuevos jugadores y para aquellos que pues de por sí no conocían alguno de estos términos en el videojuego. También pues aquellas personas que van a participar en el evento Premium, pues les sirva de guía también para saber de que hay mejoras que tú puedes aplicar para tener una mayor potencia en el vehículo. Vamos a activar esto y reducimos la presión del aire. Ah, por cierto, cuando estás en marcha, cuando vas a velocidad, no cambies de AWD a RWD o viceversa, ni tampoco actives ni la presión de llantas ni la reducción de transmisión, porque vas a dañar el vehículo. Ahorita te darás cuenta, mira. Bueno, pero ahorita no voy a velocidad, así que no me va a fallar. Ahorita que paso este tramo de aquí, te darás cuenta de que
Cuando voy a mayor velocidad, el vehículo se va a dañar un poco cuando activo esas cosas. Y bueno, en resumen chicos, el videojuego es bastante interesante. Estamos esperando una nueva actualización y espero que traiga buenas cosas, un nuevo mapa o más ajustes gráficos, porque la verdad el juego está increíble chicos. Bien, aplicamos tercera y cuarta velocidad y mira, ¿ves? Quité la reducción de transmisión y me dañó el vehículo. La voy a poner y sigue dañando. Cambio de marcha y te das cuenta que estoy dañando el vehículo, ¿ves? Lo arruiné por completo, ¿vale? Entonces chicos, hasta aquí dejo el vehículo totalmente dañado, echando humo negro. Y despido el video del día de hoy por aquí. En los comentarios, si me quieres ayudar agregando algo más, te lo agradezco. Y si me quieres corregir porque dije algo erróneo, pues por favor también hazlo, porque me puedo equivocar y no queremos que todos se enreden. Así que chicos, muchas gracias por ver el video del día de hoy y le mando un saludo y un abrazo enorme a todos. Hasta la próxima, chao.